Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros. Y como siempre, como todos los días, a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, en el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que vía streaming nos puede sintonizar, unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming y ahí a las 12 del día, de lunes a viernes. Y bueno, como siempre, pues abordando temas de actualidad, temas que nos involucran a todos nosotros, temas que además son importantes, no solamente para el actuar económico, también para la parte social, la educación cívica que podemos tener los mexicanos. Bueno, pues qué mejor tema que abordar que pues la educación en México, que por cierto pues ha estado inmersa en la polémica recientemente por el tema de los libros de texto. Y bueno, aquí hemos abordado el tema, hemos dado cuenta de lo que ha ocurrido, pero precisamente para platicar con los expertos, quienes saben del tema de la educación, quienes están pues muy involucrados con ello, y bueno, precisamente sobre los nuevos libros de texto que pues han comenzado a distribuirse en las escuelas de nivel básico, pues que han generado tanta polémica, pues platicarlo con la doctora Sandra Reyes, con quien tenemos comunicación. Ella es investigadora de la iniciativa Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes, Carlos, gracias a ti. Doctora, bueno, pues primero el contexto, se elaboraron los libros para educación básica. Ha habido temas políticos, pero también no solamente temas políticos, también se han detectado errores que han generado cierta preocupación. ¿Qué opina usted de estos libros? ¿Qué ve en estos libros de educación básica? ¿De verdad tienen muchas deficiencias? ¿De verdad buscan más que cuestiones técnicas o de herramientas de aprendizaje? Pues son más ideología. ¿Cuál es la lectura que le da a usted al ver estos libros nuevos? Gracias por la pregunta, Carlos. Pues mira, esta observación que se ha hecho de la parte ideológica creo que corresponde más a un libro que se llama Un libro sin recetas, que es para maestros y maestras, en donde sí la mayor parte del libro es una parte de una reflexión como filosófico, pedagógica, ideológica, que coincide con lo que ya habíamos visto en el marco curricular de la 4T, ¿no? De la nueva escuela mexicana, que se publicó el año pasado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, los libros que son para los niños y las niñas, ahí creo que la discusión que tendríamos que tener, que es una discusión pedagógica, no se está teniendo por esto que tú estás diciendo de la onda política, pero haz de cuenta que lo que hacen es que modifican pues todo lo que estamos acostumbrados y acostumbradas a usar de los libros de texto que normalmente se usaban así como una guía de cómo ir concretando el plan de estudios en el aula. Uh-huh. Ahorita eso ya no sucede, ¿no? Entonces pues eso te mueve así como los esquemas, y los profesores y las profesoras no han recibido la capacitación necesaria para mover esos esquemas. Uh-huh. ¿A qué me refiero con este esquema? A que entonces ahora lo que tendría que hacer la maestra o el maestro es más bien seguir el plan de estudios y decir, ok, en esta parte sí me sirve este libro, en esta parte no me va a servir, en esta parte me voy a la página 40, en esta parte me salto hasta la 200. O sea, esta parte que ellos en la nueva escuela mexicana se llama autonomía docente, ¿no? Que está muy bien, o sea, que digamos que en otros sistemas educativos ya se hace así, pero que en México nos falta un largo tramo por recorrer en cuanto a formación docente y sobre todo también de organización escolar para que esto se pueda lograr. Uh-huh. Ahora, entonces, bueno, antes de abordar los errores que podemos y que se están detectando, sobre esto que me dice, doctora, me parece muy interesante porque para los maestros, ¿qué implica? Es decir, más allá del propio libro, que se les va a dificultar desde la planeación, la ejecución de los temas, el hecho de evaluar. Me queda claro que los exámenes son para evaluar a los alumnos, pero también de manera empírica, cada maestro puede determinar qué alumno aprovecha más el curso, etcétera. Pero entonces, con estos libros, ¿podría complicarse un poco también la planeación? Es decir, en general, la actividad docente. Sí, fíjate que en Nuevo León se hizo un ejercicio muy interesante. Nuevo León ha sido uno de los estados en que está tratando como de buscar una solución, ¿no? A todo esto que está surgiendo de que
se arregla el amparo, no se arregla el amparo, pero entre que se arregla o no se arregla, pues los niños tienen que tener libros para empezar el ciclo escolar el 28, ¿no? Claro. Entonces, en la Secretaría de Educación de Nuevo León hizo un ejercicio en el que hizo mesas de discusión con los maestros y las maestras, y justo eso era una de las cosas que ellos decían, ¿no? Decían, no se está considerando que nosotros tenemos que diariamente en nuestros planes de clase tratar de integrar el programa de estudio sintético con el plan de estudios analítico, con lo que voy a hacer en la clase, con los libros. Y, pequeño detalle, todavía no se publican los planes de estudio, ¿no? Entonces, eso ha generado mucha incertidumbre entre, pues, ahora sí que todo el magisterio, incluso si están a favor de la nueva escuela mexicana, ¿no? Creo que genera mucha incertidumbre, incluso también que en el diario oficial de la Federación, en este acuerdo que te digo que salió desde el año pasado, decía que ahorita en agosto íbamos a empezar con esta reforma solo en primer grado de primaria, solo en primer grado de secundaria y solo en primero preescolar. Pero ahorita que circulan los nuevos libros, yo no he visto ninguno en físico porque pues no trabajo en la SEP, ¿no? Pero sí he visto los digitales, ya están hasta sexto de primaria y de hecho ya están saliendo los de secundaria. Entonces, pues los maestros y las maestras dicen, bueno, entonces sí tengo que cambiar, no tengo que cambiar, sigo haciendo lo que hacía antes o mejor me regreso, y a qué hora van a salir los planes de estudio, ¿no? La secretaria Leticia Maya decía que pues todavía están en tiempo para publicarlos, pero pues no sé si los vayan a publicar 3 días antes de que sea su taller intensivo de capacitación para maestros y maestras, que empieza el 21 de agosto. Entonces imagínate que solo van a tener una semana para ver cómo lo van a implementar. No, bueno, de esto yo lo veo preocupante porque entiendo el compromiso de los maestros, la responsabilidad que tienen, y creo que los maestros, en cuanto a eso, no se les puede decir nada. Creo que siempre ha habido disposición de los maestros y bueno, de ahí que a pesar de las carencias que hay en la educación, ahí están los maestros siempre. Ahora, este va a ser un problema para ellos, y lo cual me parece que es algo que habrá que pues, dar seguimiento, porque si les entregan los libros 2 o 3 días antes, o los planes, ¿cómo los van a hacer? Pero por otra parte, doctora, ahora lo que llama la atención es que ahí están los errores en los libros de texto, tanto en cuestiones de ortografía, gramática, inclusive geografía, hay errores que son muy marcados. ¿Qué opina de esto? Es decir, ¿qué mensaje da de la educación en México cuando se abre un libro de educación básica y tiene tal cantidad de errores? Sí, mira, yo lo diría como en 2 o 3 puntos. Primero, siempre que hay nuevos libros de texto, es cierto que pues se encuentran, ¿no?, errores de dedo, o que alguien... no sé si te acuerdas la vez que eran como 6 dedos en una mano, cosas así, sí, ¿no? Sí, que son como errores editoriales que no se detectaron a tiempo, y entonces la estrategia ha sido sacar una fe de ratas, ¿no? Hay algunos de los errores que hemos estado comentando en medios de comunicación, de muchos colegas y, bueno, pues público en general, ¿no?, que está interesado en el tema, que se pueden arreglar así, ¿no? O sea, lo mandas que Benito Juárez no nació el 18 de marzo, nació el 21 de marzo, y se manda la hojita y nada, ¿no? Incluso muchos profesores pues lo van a detectar y lo van a poder trabajar en el aula. Hay otros errores que ya son más de fondo, que no se arreglan con esta parte de la fe de ratas, ¿no? Como por ejemplo que pongan a los niños y a las niñas de primero de primaria a leer textos de 3 páginas, súper complicados, para que después planteen una asamblea comunitaria. Que lo de plantear la asamblea comunitaria me parece genial, pero ¿cómo le va a hacer un niño de 6, 7 años para leer un texto de 3 páginas? Claro. ¿No? Cuando los textos de lenguajes que teníamos antes estaban basados en toda la pedagogía, que en México ha tenido un desarrollo fantástico de la lectoescritura, en el que pues primero analizaban, por ejemplo, las letras de su nombre. O sea, se pasaban la primera semana de clase solo analizando las letras de su nombre. Ahora se les piden cosas más complejas. Y lo que me decías, ¿qué nos dice de la educación en México?
a mí me prende una alerta y es lo que hemos estado trabajando desde la iniciativa Educación con Equidad y Calidad. Me prende una alerta porque si es cierto lo que ha dicho la SEP de que estos libros los hicieron maestros y maestras, pues entonces estos maestros y maestras no saben estos procesos de la génesis de la lectoescritura, pues yo creo que más bien sí saben, ¿no? O no saben que el sistema solar no tiene esas órbitas, pues yo creo que sí saben. Y más bien hay falta que transparente la SEP cómo le hicieron para la selección de los materiales que iban a meter en los libros, ¿no? O bien, ¿qué onda con los programas de capacitación docente que les estamos dando a los maestros y las maestras? Porque como tú dices, a ellos yo creo que les podemos reclamar poco, ¿no? Pero de este lado, ¿qué herramientas les estamos dando para que se enfrenten a una tarea tan compleja como lo que es el diseño de unos libros de texto? Porque no es sencillo. Una cosa es que yo estudié para dar clases y eso es muy diferente a que yo estudié para hacer planes de estudio y estudié para hacer libros de texto. Claro, claro, es diferente, por eso existen las especialidades y por eso es lo que se debería de tomar en cuenta. Pero al parecer, y sobre esto que menciona doctora, sobre transparentar pues cómo se hizo, pues parece que eso no se va a poder porque ya se reservó la información de cómo se elaboraron los libros de texto, entonces ahora va a ser más complicado. Pero bueno, esos son de los temas que llegan a ser más políticos que pedagógicos. Pero otro tema que sí es pedagógico y que también muchas personas han levantado la mano diciendo que no debe ser así, es el tema de las matemáticas, porque dicen que en el caso de las matemáticas sí hay una reducción de contenido, entonces las enseñanzas de este saber fundamental en los nuevos libros pues lo están haciendo menos, cuando el futuro, no de México, de la humanidad, pues parte precisamente de esos conocimientos, ¿no? Sí, y yo regresaré, no solo matemáticas, también la parte de la lectoescritura, ¿no? Son como las dos habilidades fundacionales de todo el resto de las disciplinas. Aquí, por ejemplo, también tenemos un elemento de incertidumbre, ¿no? Es verdad que en los planes sintéticos preliminares que se platicaron en estas asambleas que tú estás diciendo que se reservó la información, venía muy poco contenido en matemáticas y los mismos maestros y maestras que estaban en las asambleas lo hicieron notar desde ese entonces, desde enero del año pasado, desde 2022, y se han dado mensajes como encontrados, ¿no? De la SEP de no, pero ya lo vamos a tomar en cuenta, pero sí incrementamos actividades, pero ya lo revisamos, pero van a ver que en los planes analíticos ya está como recuperada la matemática, no como asignatura específica, como estábamos acostumbrados antes, pero sí integrada en los proyectos de estos libros, ¿no? Porque ya ves que son proyectos de aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios. Entonces, la idea ahora de la nueva escuela mexicana es que las matemáticas están metidas ahí. Ahora, como idea suena interesante, pero si estos libros de texto están alineados con esos planes que no conocemos, pues sí, en los libros se ven muy pocas páginas de matemáticas, que es lo que se han estado comentando en los medios. Incluso si tú ves en los índices de los libros, viene un colorcito que es el específico de saberes y pensamiento científico, y ahí puedes ver, ¿no? Cuáles de esas tareas de pensamiento científico sí tienen que ver con matemáticas. He leído como contraargumento en el que dicen, bueno, es que no solamente está ahí, ¿no? También te puedes meter al campo formativo de ética y ahí vas a tener cosas de matemática. Pero lo cierto es que para que tú realmente logres desarrollar ese pensamiento matemático, pues tienes que ir como que pasito a pasito, ¿no? Y como con conocimientos duros, básicos, muy elementales, ¿no? Como, no sé si te acuerdas de este ejemplo que ha sido medio famoso de lo de los mangos. Sí. Ajá. Si yo veo 4 mangos por 2 mangos, pues los que saben multiplicar me van a decir 4 por 2, 8 mangos, ¿no? Porque lo que yo leo mecánicamente es que solo tengo que multiplicar 4 por 2, punto. Pero eso que hace que yo aprenda la matemática de manera mecánica, no que entienda la abstracción que hay detrás de ese 4 por 2. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que se ha estado, que ha generado preocupación, ¿no? Porque los maestros y las maestras que estén mejor preparados van a poder suplir esto que no viene en los libros de texto y que esperemos que sí venga en los planes sintéticos cuando los publiquen.
Pero van a poderlo suplir con otros materiales, ¿no? O sea, van a agarrar y van a decir, no, bueno, pues no me voy a saltar hasta... Hay una actividad, creo que es en segundo o en primero, de que los niños en primero, que calculen cuánto pesa un puente, algo así, ¿no? Entonces no me voy a saltar hasta a decirle al niño cuánto pesa un puente, sino voy a hacer algo antes. Entonces los niños, las maestras y las maestras que sepan cómo hacerlo, pues van a planear, van a buscar cositas en materiales que ya tenían, en internet o esto, a saber. Pero los maestros y las maestras más vulnerables son justamente los que no van a saber cómo. Los que van a llegar a esa página y le van a tener que decir a los niños, oigan, ¿cuánto pesa el puente? Y los niños no van a tener idea. Entonces ahí es en donde se van perdiendo estos cimientos básicos de algo como la matemática, que como tú dices, pues también es súper importante para la escuela, pero para el trabajo, ¿no? Así empezabas tu entrevista. Sí, o sea, sí. Esto no solamente esta polémica que estamos viviendo hoy no solamente te impacta en la parte académica, ¿no? Sino en el futuro de estos niños, niñas y adolescentes que ahorita están llegando con rezago por la pandemia y luego en los libros no van a poder encontrar esa carnita que les falta. Así es, y si consideramos, por ejemplo, los resultados de la prueba PISA, pues es precisamente de donde más adolecen los estudiantes, ¿no? Es decir, por ejemplo, matemáticas, ciencias, ¿no? Y creo que eso es lo que se debe de reforzar. A mí me queda claro que es difícil que no se politice la educación, pues la hacen los políticos mal, creo que la deben de hacer los especialistas, pero bueno, sin duda es todo un tema, y en el caso, bueno, de iniciativas como la cual usted es investigadora, doctora, pues estaremos dando seguimiento porque seguramente habrá información importante, posturas, propuestas que son a las quienes se les debió haber considerado para elaborar estos libros de texto. Al parecer no lo hicieron así, pero bueno, para eso estamos nosotros, para darlo a conocer y dar voz precisamente a estas iniciativas como la del TEC de Monterrey, donde hablan de la equidad, por ejemplo, en materia educativa, y estaremos platicando en otro momento porque bueno, el tiempo es limitado. Pero muchas gracias, doctora, le agradezco esta charla y que tenga muy buena tarde. A ti, muchas gracias, Carlos. Gracias a la doctora Sandra Reyes. Ella es investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey. Es decir, las personas que saben de educación más allá de políticas o politiquerías, como guste llamarle. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.